nuestro que está en los cielos, santo glorificado sea su nombre. Gracias por el día que nos permitió hoy y nos permitió llegar esta tarde aquí a este tema. Ahora que yo voy a decir el tema, que usted pueda iluminar mi mente y que no sean mis palabras, sino las suyas a través de mí, y que las personas puedan entender lo que usted quiere para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de hoy lleva por título La Gran Misericordia. Se cuenta la historia de dos jóvenes que crecieron juntos. Cuando ellos crecían eran los mejores amigos, pero ellos crecían tan juntos que peleaban las cosas así como todos los jóvenes lo hacen. Pero cuando ellos crecieron se enamoraron de la misma muchacha. Entonces la peleaban tanto que la muchacha se enamoró de Natalio y Pedro se enojó tanto que logró matar al hijo. Entonces, a causa de que mató al hijo, la esposa se murió. Pero se dice la historia que cuando iban en un barco, el muchacho que le habían matado a la esposa y el hijo, iba también el rival de él. Entonces el hombre se estaba muriendo, que era Pedro, y él lo fue a salvar. Así él murió y dio su vida por aquel hombre que lo odiaba tanto. Ese hombre murió, pero él lo recordó siempre, que él había dado su vida por aquel que lo odiaba tanto. Vamos a la lectura bíblica que se encuentra en Lucas 10, 25 al 33. Lucas 10, 25 al 33, que nos dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, queriendo justificarse, dijo: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y fue movido a misericordia. Volvamos al versículo 28 que nos dice: Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí podemos ver que la respuesta de aquel hombre a Jesús, él lo motivó a que Jesús lo elogiara. Y a la vez le da una orden que dice: haz esto y vivirás. Pero aquel hombre no quiso hacer lo que decía las Sagradas Escrituras, sino que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él se quería llamar como que él sabía las Escrituras, y queriendo justificarse le hizo esa pregunta a Jesús. Pero Jesús pacientemente en el versículo 30 nos dice que le respondió por una parábola, y dice el versículo 30 de Lucas 10: respondiendo Jesús le dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron de él e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí vemos que hay tres clases de personas muy importantes, que son, en el versículo 31 al 33 nos dice: Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Como podemos ver, el sacerdote y el levita eran dos personas muy importantes en esta historia, porque esas personas conocían las leyes ceremoniales, las leyes mosaicas y todos los ritos que se hacían en esa región. Pero odiaron al samaritano porque el samaritano no contaba con tan dignas cualidades, y porque era de Samaria, una ciudad que se consideraba una ciudad proverbial, donde supuestamente no había nada bueno. Entonces, aquí podemos ver que el samaritano fue la persona que se dignó a tratar con dignidad a la persona herida. Aquí podemos ver que ese samaritano era tan odiado por las demás personas, pero fue
el que mostró saber las escrituras de Dios, más que las personas que se consideraban ser santas, como el sacerdote y el levita. Él hizo lo correcto, hizo lo que nos dice San Lucas 10:27. Aquel hombre respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos dice que el samaritano fue el que amó al prójimo. No nos dice que fue el sacerdote y el levita. Ellos nada más leían las escrituras, así como las leía la persona que le entrevistó a Jesús y se levantó para probarlo. La leían, pero no la ponían en práctica. Querido amigo o hermano que me escuchas, no quiero que tú también caigas como el sacerdote y el levita, que nada más leían las escrituras y no las ponían en práctica. No quiero que tú seas como ellos. Lee las escrituras y ponlas en práctica, no seas como ellos. Y también, antes de leer las escrituras, haz una oración para que Dios te ilumine y puedas entender las sagradas escrituras y ponerlas en práctica. Haz el bien sin mirar a quién. Déjate guiar solo por Dios, quien te inspira a hacer bondad hacia los demás. Pídele a Dios que te ayude a ser como el buen samaritano y como Jesús, quienes mostraron la bondad hacia los demás. Recordemos que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Leamos lo que nos dice Colosenses 3:23 al 25. Colosenses 3:23 al 25, que nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la misma injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pídele a Dios que te ilumine, y Él te iluminará tu vida para que puedas amar más a tu prójimo. Que Dios te bendiga. Amén.